Director, ¿lo giro o me quedo así? Mire que si lo giro me despeino, pero si no lo giro, la gente va a estar pendiente, va a decir, pero ¿cuál de las alternativas? Pero ¿cuál de las alternativas quiere que hable? Estoy recibiendo felicitaciones como si yo tuviera algo que ver. Así que por intermedio de este dignísimo programa, las endoso directamente a los 11 de Vélez, al técnico, a la comisión directiva, al aguatero, a todos los que tuvieron algo que ver con esa maravilla que fue este nuevo campeonato. Felicidad para toda la murga, la hinchada de Vélez y, como se dice, que sigan los éxitos. Soy director del último número de una revista que se llama Argentine, con M. Congelamos una fotografía que va a aparecer ahora. Sí, esta maravilla. ¿Tiene alguna idea, usted que está viendo este programa, alguna idea? Mire, esas cositas chiquititas que se ven son autos, para tener una idea de la dimensión. Esta es una vista aérea de la última edición de Expo Chacra, que se hizo este año, en la localidad de Arrecife. Realmente increíble, esta foto es una maravilla. Bien, señor director, dos cositas quiero decir antes de ir al primero de mis invitados. En la segunda parte va a haber otro invitado y después me voy a ocupar yo de otro tema y ya lo quiero adelantar. Quiero explicar cómo debe en un país como Argentina, quizás en cualquier otro país, educarse a los hijos de los poderosos. Tema de gran actualidad que se puede politizar o se puede tomar en sí mismo. Yo lo voy a tomar en sí mismo. Pero quiero hacer dos temas muy rápidos antes de ir al primero de mis invitados. Uno, el tema Tanzi. Vito Tanzi es un ciudadano italiano que desde hace muchos años trabaja en el Fondo Monetario en la división fiscal. Hace un tiempo hizo un trabajo sobre el tema de la corrupción, creo que estaba en Budapest, algo así. Entonces, para ejemplificar, dijo que hay actos de corrupción que implican sobornos y otros no sobornos, y entonces puso, por ejemplo, el presidente de un país que se hace un aeropuerto en su pequeño pueblo natal. Bueno, parece que alguien de la Argentina, el gobierno argentino lo leyó y dijo, che, pero ¿a quién se le ocurre poner este ejemplo? Entonces le mandaron unas cartas indignadísimas, unas comunicaciones, y Vito Tanzi dijo, no, momento, ¿cómo se le puede ocurrir que estaba pensando en Argentina? Estaba pensando en un país africano. Pero escúchame, lo único que falta es contratar a Lalo Schifrin, ponerle música y hacer con esto un musical. ¿Cómo se le ocurre al señor Tanzi que en África ese acto es corrupción, pero en Argentina no es corrupción? O es corrupción o no es corrupción. Agarremos el diccionario, pongámonos de acuerdo y después seguimos hablando. Lo que dijo Tanzi lo dice la mayoría de los argentinos y lo dice la mayoría de los economistas que no son funcionarios del Fondo Monetario. Pero puede haber una defensa. Alguien puede decir, por razones de seguridad, necesitamos que la pista esté en Anillaco y no en la ciudad de La Rioja o en Neuquén. Fenómeno, vamos a discutirlo de esa manera. Vamos a discutir si llamamos corrupción a cualquier cosa o llamamos corrupción a actos específicos de corrupción. Lo que me parece que no tiene ningún sentido es este tipo de indignaciones, por un lado, porque es funcionario del Fondo Monetario, y por el otro lado, disculpas que son verdaderamente ridículas. Porque si no, hay que empezar a pedirle disculpas a todos los africanos. Pasado mañana el presidente de Kenia va a decir, ¿de quién está hablando? No, estoy hablando de otro país africano. Y cada uno de los países africanos llamando al Fondo Monetario. Medio chiflado. Última cosa. El jueves de la semana pasada, al mediodía, falleció Miguel Tacchi. Hemos visto no solamente las expresiones de dolor y de congoja por parte de la profesión, por parte de los amigos, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, la cantidad, calidad y tenor de los avisos así de necrológica que se hicieron, por ejemplo, en el diario La Nación. Y eso está totalmente justificado. Y le quiero explicar por qué. Le quiero explicar en un minuto en el plano profesional y en el plano personal por qué Tacchi era diferente de muchísimos de nosotros. En el plano profesional, la profesión, no solamente acá, sino en muchos otros países del mundo, denomina efecto Tacchi a lo que él logró en la Argentina, que es lo que de manera, digamos así, académica o pomposa se denomina administración tributaria. Pero lo que hizo Carlos Tacchi en vida, y no lo hizo una sola vez, sino dos veces, y la segunda vez, por lo menos tan bien como la primera, fue lo siguiente, fue demostrar que cobrar los impuestos no es simplemente elaborar una ley y después publicar los formularios y sentarse así a que vengan los contribuyentes a pagar. Cobrar los impuestos es una tarea, una lucha diaria, una tarea tenaz, donde usted tiene idoneidad, coraje, pasión, etcétera, etcétera. Y eso era todo lo que tenía Carlos Tacchi. Debo decir que en esta lucha contra la evasión no solamente tiene el tema de los evasores, sino que tiene el tema del resto de la gente que está trabajando en el gobierno y que en vez de ayudar al que quiere cobrar los impuestos, a veces ayuda a los demás. Una de las grandes broncas que se agarró Tacchi, cuando todavía trabajaba en el gobierno y tenía que ir periódicamente a Estados Unidos para hacerse chequeos por el cáncer que sufría,
es que una moratoria que se hizo casi con nombre y apellido para un club de fútbol, con la cual él estaba en contra, se la aprobaron sacaron el decreto mientras él estaba afuera. Cuando volvió, como el decreto estaba y había sido publicado, ya derecho adquirido, clean caja, otra cosa. Hasta que lo tuvieron que agarrar entre varios porque quería legítimamente cortar cabezas. Y después se fue por otra disputa. Esto desde el punto de vista profesional, por eso es que le tenemos todos un gran respeto. Y además de eso, porque desde el punto de vista personal era un gran personaje. Todos lo han conocido desde el punto de vista televisivo, y si usted ha tenido la suerte, como muchos de nosotros, de tratarlo personalmente, tiene infinidad de anécdotas que muestran lo que era, lo fogoso que era, lo pasional, lo totalmente determinado, lo tosudo que era cuando estaba equivocado, que es parte, digamos, de la personalidad como corresponde en individuos de esa característica. Por eso yo me permitiría decir que físicamente no está entre nosotros, pero en realidad Cacho no se fue. Bien, voy al primero de mis invitados. Es gracioso. No gracioso el invitado, es graciosa la situación. Enrique, yo, como vos sabés, te invité a este programa el viernes pasado y te invité por un tema que quiero desarrollar. Pero resulta que ya que estás acá, lo gracioso es que yo te había invitado porque el Congreso parece que se quiere meter con regular mi materia y resulta que hoy se quiere regular con tu materia. Entonces vamos a empezar con vos. Porque si yo leí bien en los diarios, resulta que el Congreso quiere impedir la publicación de encuestas políticas porque dice que eso afecta a las decisiones de los votantes. Me parece, a mí, que estoy afuera de ese mercado, me parece una gran chifladura. ¿Vos? Desde hace años hay una cantidad de proyectos, yo creo que son más de 20 proyectos que yo por lo menos tengo guardados, me escapan algunos, varios se me deben escapar. Hay 3 veces más proyectos para regular encuestas que para regular escuchas telefónicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Para darnos una idea. Y no es solo en la Argentina, en general, esto es propio de algunos países, casi todos ellos en transiciones complicadas. Y en un artículo que publicó hoy en La Nación hago una revista de cuáles son los países que tienen reguladas las encuestas del modo como quieren regular nuestros legisladores. Hay, yo diría, 5 proyectos hoy y los 5 tienen un aire de familia bastante diferente de los de años anteriores. ¿Qué establecen estos 5 proyectos? Uno que promueve el diputado Aramburu, la diputada Garré, el diputado Esteves Boero, el diputado Figueroa, la diputada González, todos ellos con otras firmas. Muy ilustres, la mayor parte de ellas, gente muy seria, pero evidentemente sorprendidos por sus asesores, porque si hubieran leído con cuidado verían 4 temas centrales. Primero, prohibición de publicación no solo de sondeos o de resultados, de comentarios, de evaluaciones, directa o indirectamente referidas a encuestas. ¿Durante cuánto tiempo? Aramburu 15 días, Garré 48 horas, la más moderada, parecido al caso europeo, Esteves Boero 7 días, Figueroa 15 días, González 14 días. ¿15 días de qué? De prohibición de cualquier encuesta, resultados, evaluaciones, comentarios en los diarios, en la radio o en la televisión. Pero pará, ¿15 días desde dónde, hasta cuándo? Antes del acto comicial. Acto oficial. 15 días antes tenés que parar. Todos. 48 horas de tener que parar, 7 días. La radio, la televisión, los diarios, los encuestadores, los periodistas, los columnistas, los opinators, las editoriales de los diarios, los periodistas, punto. Solo se puede formar el juicio público con el único ingrediente, el proyecto Esteves Boero casi lo dice claramente, importante, que es la voz de los partidos, la propuesta de los partidos, es decir, los discursos de campaña y los discursos de cierre que son los que protegen todos estos proyectos. Es decir, no solo ya el plazo se extiende notablemente, sino que además no solo regula los sondeos, sino también los comentarios, las evaluaciones, las proyecciones, las estimaciones en la radio, en la televisión y en los diarios. Se genera una especie de derecho de réplica y al mismo tiempo un deber de rectificación. Las multas son tremendas. El proyecto González al medio le establece entre $10.000 y $500.000. El proyecto Garré, que es el más moderado, multa de $50.000. Sumaria, 48 horas, se determina, se publicó esto, multa. Esta especie, ¿quién sustancia esto? La justicia federal en cada provincia con competencia electoral. Al lado de eso hay una exigencia, una ficha técnica que tendría que publicar cada medio. Las fichas en todos los proyectos son pobrísimas. Cualquiera de los códigos de ética que hemos aceptado, los que tenemos esta profesión, es muchísimo más detallado, más exigentes, y lo solemos mandar a los diarios. Lo que pasa es que los diarios mucha importancia no le dan, le van a empezar a dar ahora. En fin, me parece no solo un afán regulatorio, sino sobre todo cuál es la filosofía que está detrás de esto. ¿La filosofía cuál es? Que la opinión se forma, dice el proyecto Garré, no se informa.
que estas son operaciones de manipulación y en consecuencia hay que sacarla de circulación. El ciudadano solo se puede informar en su juicio por lo que dicen los dirigentes en la fase final de campaña. Ok, ahora, esto a vos te tocó hoy, la semana pasada, a mí no, le tocó a los diarios, le tocó a la radio, a la televisión, a todo el mundo, a los medios. Estamos hablando de libertad de expresión. Claro, quiero decir a alguien. No es una profesión, está bien, son los medios. Quiero decir a alguien. Porque te digo por lo siguiente, la semana pasada algunos días, o la anterior, vos abrías los diarios algunos días y decís, bueno, chao. Tengo la ley que baja las tasas de interés de las tarjetas, tengo la ley que baja las comisiones de las FJP, tengo la ley que compulsivamente agarra todos los sistemas promovidos de trabajo y te los pasa a los viejos sistemas laborales, tengo la ley que se cuánto. Superente. Bueno, o eso un día. Al otro día abrís el diario y dice, no se reunió el Congreso por falta de quórum. En realidad, ahora que el Congreso, y esta es la pregunta, intenta tener protagonismo en el plano económico o en este plano, uno tiene que empezar a entender cómo funciona el Congreso, porque no hay mucha experiencia. Uno tiene más idea de cómo funciona el Ejecutivo que cómo funciona el Legislativo. Pero yo la pregunta que te hago es lo siguiente, porque desde el punto de vista económico tiene importancia. En las últimas semanas parecería que empieza a aparecer algo así como que lo tengo a Fernández por un lado, con su personalidad, sus ideas, su trabajo, etcétera, etcétera, y tengo el Congreso acá compitiendo. Y entonces la pregunta que hace cualquier decisor es, perdón, ¿quién manda acá? Yo creo que el Congreso está tratando de recuperar protagonismo y tiene razón, es decir, el Congreso ha estado postergado. En toda la fase hay una cosa muy importante, las reformas de la primera generación, es decir, la privatización, la apertura, la desregulación, fueron más importantes las políticas que las instituciones que desarrollaban esas políticas. Afianzadas que han sido estas políticas, las de la primera generación, nos damos cuenta, en América Latina en general, ¿no es cierto?, no solo en la Argentina, de que también importa las instituciones que llevan a cabo esas reformas. No importaron cuando había cirugía mayor, sin anestesia. Importan hoy, porque no hay continuidad de esas políticas, si no hay instituciones capaces de desarrollar las reformas de segunda generación. Y ahí aparece el Congreso, porque estamos hablando de temas donde, en primer lugar, no cortan en vertical, radicales, peronistas, centristas, cortan en horizontal. Hay radicales y peronistas que están por el progreso, por el crecimiento, por avanzar y crecer con el mundo, y hay otros que quieren volver hacia atrás o mantenerse en situaciones, digamos, de una Argentina que no funciona o que no funciona ni puede llegar a funcionar. Entonces me parece que estos temas cortan en horizontal, la educación, la salud, la defensa, la seguridad en las grandes ciudades, la reforma del servicio civil, las regulaciones, es decir, son temas muy complejos y el Congreso está recuperando. A mí me parece que hay otro dato importante que hay que decirlo en honor al Congreso. Tenemos un Congreso, yo creo, de lujo. Esta nueva legislatura tiene exministros, diputados, gobernadores, gente con mucha experiencia legislativa y mucha experiencia de gobierno. Y esto es muy importante, por ejemplo, para analizar la alianza o cualquiera de los fenómenos políticos, lo que significa una cultura de gobierno instalada en el plano legislativo, el que ha gobernado, el que ha tomado decisiones, el que ha corrido riesgos, el que ha ganado, el que ha perdido, el que sabe que la función pública tiene exigencias, tiene rutinas, tiene tonos grises. Eso es muy importante y me parece que aquel Congreso que proclamaba, que demandaba esta especie de cosas que los italianos llaman leggi manifesto, o sea, leyes manifiesto, como son estas. Grandes proclamaciones de propósitos, imposibles de ser aplicadas, grandes declaraciones, por ejemplo, en el plano de la reforma ecológica, sin instituciones que los apliquen, o inviabilidad absoluta desde el punto de vista económico, técnico, institucional de lo que se propone. Esa fase de leyes manifiesto sucede un Congreso mucho más atento. El otro movimiento pendular es de desear que nos quedemos en algún punto medio. Para un cachito, y sin ofender al Congreso como institución, porque tampoco quiere en cana. Si el Congreso es de lujo, lo puedo decir de esta manera, ¿por qué no se nota? Porque los proyectos económicos no son de lujo, ni mucho menos. Y eso que vos estás diciendo, los diagnósticos sobre los cuales se basan estos proyectos de la no son ninguna genialidad, ni mucho menos. Yo creo que el desconocimiento público y muchas veces el desconocimiento de los medios hace que esta factura no se les cobre. En las encuestas hemos reaccionado, los encuestadores que tenemos acceso a los medios, que podemos explicar. ¿Qué encontramos? Lo ideal es que esta jornada que se va a hacer esta semana, en la cual nos parece que nos van a convocar a los encuestadores, se hubiera hecho mucho antes, como se hace en Estados Unidos. Se convoca a los sectores de una determinada actividad, se los escucha durante mucho tiempo, todo el que sea necesario, se recogen todos los argumentos. El Departamento de Publicaciones de la Biblioteca del Congreso, hay un servicio de información del Congreso, produce incluso documentos que son circulados y discutidos, y los proyectos nacen de este proceso de reflexión abierta en la cual se incorpora a todos los que pueden opinar sobre esto. Aquí no.
se hacen los proyectos, aparecen los proyectos, menos mal que alguien se entera que están los proyectos por ser tratados, y el hearings o la audiencia viene como para protegernos, digamos, de proyectos que traen una factura a veces lamentable. Me parece que si este es el nivel en el plano de los estudios de opinión pública y de las encuestas y de las informaciones y todo lo que tiene que ver con la información electoral, ¿qué no pasará con algunos temas económicos de mucha complejidad? Y allí te doy la razón. Me parece que el equilibrio va a venir cuando haya medios vigilantes, profesiones muy puntualmente respetuosas de las leyes, que sepan lo que significa o los efectos de una mala legislación y trabajen muy atentos para proteger a la sociedad de este tipo de apresuramiento, este disparar desde la cadera porque queda bien o porque sea necesario. Te llevo un minuto al plano internacional dentro de lo que es la región. La semana pasada se supo en la Argentina que según las encuestas, y quiero preguntar qué quieren decir encuestas en Brasil, las intenciones de voto de Lula se habrían acercado mucho, digamos, a las intenciones de voto de Cardoso. Pregunta, una encuesta en Brasil referida a una elección que se va a hacer en octubre. ¿Es creíble, no es creíble? ¿Cuán volátil es la intención de voto en Brasil? En Brasil es un país de subas y bajas notables, pero también de encuestadoras muy serias. Las tres encuestadoras que están, que son Ibope, Datafolha y Vox Populi, que son las tres grandes encuestadoras, tienen un récord impresionante. Ibope, por ejemplo, lo digo, son mis socios, pero hicieron 20 boca de urna y solo se equivocaron en un tercer cargo en la última elección. Es decir, lo mismo Datafolha o Vox Populi. Hay muy buena calidad en la investigación, hay mucho dinero volcado a todo esto, pero sobre todo yo creo que lo que importante no es lo que dicen las encuestas, ni si son buenas o son malas. Lo que importa es si la sociedad en el Brasil es una sociedad estable o inestable. Es una sociedad de alta volatilidad. De alta volatilidad. Que como la Argentina muestra una desproporción notable entre la calidad de los avances económicos y el nivel de volatilidad que tienen las instituciones y, digamos, la cobertura, la infraestructura política. Es decir, parecería que se ha logrado hacer cosas en el plano económico mucho más avanzadas que las que se ha logrado hacer en el plano político. La política va un poco por detrás. Y esta factura se paga en algún momento. Afortunadamente, en el caso argentino hemos podido consumar toda la primera fase y realmente hoy es el momento de las instituciones. En el caso de Brasil, me parece que ellos tuvieron un primer momento institucional que fue la constitución del Brasil, una constitución delirante. El derecho comparado la tiene como un ejemplo, diríamos, de lo que significa la legislación manifesto a que me refería hace un momento. Por ejemplo, le puso la tasa de interés real de 1%. Tiene más de 1000 artículos. Cosas impresionantes. Se usa mucho en el derecho constitucional comparado como el ejemplo de lo que significa, digamos, la legislación así de tipo puramente proclamatoria, sin ninguna relación con la realidad. Claro. Esta constitución genera un background institucional muy complejo, porque habilita, digamos, a la sociedad este proceso centrífugo que se vuelca en lo electoral. Me parece que Cardoso tenía una hegemonía basada sobre todo en un electorado aletargado, el electorado se ha metido mucho en la campaña, y no sería nada raro que estas indicaciones que nos están planteando las encuestas de brasileñas tengan que ver con una elección muy empatada, como ha sido la colombiana de ayer, que ha sido un verdadero empate técnico, o la propia de Ecuador. Alain Touraine, que es un filósofo y sociólogo francés muy conocido en América Latina, publicó en El País del Domingo un artículo, yo creo, muy bueno, muy meduloso, sobre todo este nuevo populismo que está viniendo en América. A juicio de él, esto corre por izquierda o por derecha, a una etapa de fuerte contenido centrista, donde los sectores moderados de la sociedad impulsaron estas reformas, porque querían abandonar el pasado de las hiperinflaciones, pero enfrentan ahora una serie de cuentas pendientes y este neopopulismo lo expresa. También está ocurriendo en Italia, de alguna manera, con la Liga del Norte, o en el caso de Francia y en el caso de España, ¿no? Mencionaste Colombia y Ecuador, pero en este minuto que me queda, primero tengo que sacar una duda, porque si no esta noche, ¿cómo voy a poder dormir? Vos estás diciendo, no solamente en el sentido lógico, en el sentido de cierta probabilidad de que Lula podría ser el próximo presidente de Brasil. Puede ser perfectamente. Yo creo que hoy son elecciones, todas ellas empatadas, elecciones muy cerradas. Latinoamérica vive una época sin equilibrios definitivos, sin mayorías absolutas, donde vamos a tener que desarrollar esa idea de la política como el arte de lo posible y de lo imposible, porque no vamos a tener mayorías claras. Me parece que son sociedades muy heterogéneas, muy empatadas, como digo, y eso se va a reflejar en el plano electoral. Lo que hay que estar preparados es para este tipo de escenarios. Lamentaría yo que los inversores siguieran pensando a veces que la Tierra es plana, que no da vuelta sobre sí mismo, no tuvieran la paciencia de mirar los cortos, los medios y largos plazos, porque la política puede llegar a asustar a los inversores, pero no por el tema electoral, si Lula es bueno o malo. ¿Sabes por qué?
sobre todo porque todo esto posterga. ¿Qué tiene el populismo? El populismo es la ignorancia de los tiempos, es la ignorancia del factor tiempo en las reformas económicas. Entonces, esta idea del populismo, ¿cuál sería? La idea de que es posible desencadenar una serie de procesos, que estos procesos pueden ser controlados puntualmente por el que gobierna. Entonces, si nosotros postergamos las reformas educativas, las reformas de salud, las reformas laborales, pensando que en algún momento hay una revancha, esa revancha no va a llegar nunca. Me parece que la política está afectando a la economía, no del modo de asustar por el tiempo electoral, cuanto por asustar esta idea de postergar sine die, como dicen los abogados, hasta sin plazo, reformas estructurales, las de segunda generación, en la cual yo creo que es absolutamente imprescindible llegar por lo menos antes del año 2000, o sea, antes de la elección intermedia de las que vienen. Enrique, te agradezco. Señor director, por 90 segundos la cámara es suya, después de vuelta aquí a Momento Económico.